No sé si estaréis de acuerdo, pero creo que este episodio es el que más me ha hecho reír y el que más me ha hecho llorar. Este vídeo contiene spoilers del episodio 6 de la cuarta temporada de From. Si aún no viste el episodio, te recomiendo que quites el vídeo, te lo guardes y ya vuelvas cuando lo hayas visto. Donna va a morir, Henry va a morir, el plan de Jade saldrá bien, es una trampa, Acosta encontrará algo. Cada episodio de From nos deja con más preguntas, pero al final esas preguntas yo las traduzco en ganas de seguir viendo esta serie. Quizá para algunos es demasiado, pero a mí me está encantando esta cuarta temporada, porque consigue su cometido, te mantiene pegado al sofá queriendo saber más cada semana. Todos los episodios se hacen cortos. El episodio 6 comienza justo donde terminó el episodio 5, con Jade en la comisaría, descubriendo que jamás abandonó ese lugar, que todas sus alucinaciones han sido allí dentro, y en ese momento aprovecha para contarle a Boyd qué es lo que ha descubierto. Como se había comentado, el plan de Jade tiene que ver con recuperar los restos de los niños Ankuwi, que sacar sus restos de las cuevas puede ser una forma de liberarlos. What if the bones are what anchor the spirits of those children here? Pero pienso que hay algo que se le escapa, o que al menos hay una cuestión a tener en cuenta, y es que el hombre de amarillo se come el hígado de sus víctimas. No sabemos si eso lo hizo también con los niños Ankuwi, pero no nos engañemos, es muy posible que lo hiciera. A lo que voy con esto es que el gesto de elegir el hígado está muy relacionado con capturar el espíritu y el alma de sus víctimas. En muchas culturas devorar el hígado significa eso. Entonces en parte pienso que lo que mantiene a los niños allí es que el hombre de amarillo los consumió. Una parte de mí quiere pensar que todo este tema de bajar a las cuevas es una trampa, pero no niego la otra posibilidad, quizás sí es la salida. Unas setas que han encontrado en el bosque no creo que les vaya a revelar la verdad. Y casualmente que el padre Katri convenza a Boyd de hacerlo me parece sospechoso. Sé que el padre Katri podría ser el mismo, ya que en el episodio anterior Mariel nos contó que las personas que mueren allí siguen permaneciendo allí. Pero al igual que Boyd le preguntó a Abby al final de la segunda temporada con la caja de música, de si la entidad le dejaba salir para charlar. So whatever this thing is, it just lets you come in here for a little chat? Me parece que el padre Katri aparece siempre en momentos muy clave, y no creo que siempre sea capaz de escaparse de la entidad justo en los momentos más importantes. Pero bueno, dejando eso a un lado, Jade tiene que demostrar que lo que ha visto es cierto, y piensan que la forma adecuada de hacerlo es descubrir si la puerta que él vio en el sótano de Colony House existe de verdad. Y de nuevo le dice una frase a Boyd muy interesante, de cómo mantener los restos allí es lo que ancla a los espíritus en ese lugar. Como dije en el análisis anterior, creo que Ankuwi viene de Angkor. Tras esto, al día siguiente, Jade y Boyd bajan al sótano para descubrir la puerta, y se dan cuenta de que la puerta no existe. No hay puerta, hay como una pared. Luego, al final del capítulo, se nos revela que la puerta estaba detrás, que alguien la había tapiado. Que a eso se refería el Jade niño, de que había que despejar el camino. No solo quitar los bártulos que había delante, sino romper la pared que había delante. Y Acosta sigue allí intentando descubrir algo, pero cada vez más dudo de que vaya a encontrar cualquier tipo de cosa. Que por cierto, mucha gente sigue pensando que va a encontrar una foto y que esa foto está filtrada. Y para quien piense eso quiero decirle que es mentira, esa foto es falsa. La actriz que hace de Sofía le dio una entrevista a un amigo mío con el que hablamos en directo, Piroxeno Reviews. Él ha entrevistado a Julia Doyle, y en esa entrevista ella comentó que ha visto esas fotos y que son mentira. Lo que quiere decir que al menos la foto que está filtrada es mentira. Que al final acaba encontrando una foto, pues bueno, no se sabe. Pero esa por lo menos no es. Como comenté al principio, en este episodio me he reído muchísimo. Y en esta escena hay un momento que de verdad me encantó. Cuando Acosta le dice sin pelos en la lengua a Jade que Boyd la tiene allí para evitar que se desviva. Y todavía me reía aún más cuando Jade le dice que están allí para buscar una puerta que ha visto en un viaje de setas. Y Acosta dice la frase que todos estábamos pensando, de que allí se mantienen unas conversaciones rarísimas. I'm looking for a secret door that I saw while I was on mushrooms I found in the forest. People have strange conversations here. Sinceramente pienso que una de las claves de esta serie son los personajes. Si esta serie tuviera personajes aburridos o malos, sería imposible mantener la atención y no desesperarte por saber las respuestas. Al fin y al cabo, las respuestas son importantes, creo que es el motivo principal por el que todos la vemos, pero creo que siempre recordaremos esta serie por los buenos personajes que tiene. Te caigan bien o no, te hacen sentir cosas. Después de esto tenemos la escena de Boyd con Kenny y luego la escena de Boyd, Kenny y Victor. Kenny le enseña el dibujo de Victor a Boyd sobre el hombre de amarillo comiendo los interiores de Miranda.
Me flipa que en esta temporada por fin todos comentan todo, se comentan muchos de los detalles de las cosas que están descubriendo, y creo que eso es gracias a que todos ya han vivido experiencias extrañas allí, todos saben de lo que es capaz ese lugar. Al principio tenían esa barrera de que la gente pensara que estaban locos, que ese lugar te ha hecho perder la cordura, pero porque tú no has podido aguantar la presión de vivir allí encerrado. Pero ahora, el que más y el que menos ha tenido cualquier tipo de experiencia rara con visiones, la mujer del kimono, los monstruos, etc, etc. Ambos tienen un momento melancólico, recordando esos momentos en los que el pueblo no era tan peligroso, cuando se llevaron tanto tiempo sin incidentes, justo al principio de la serie, pero algo los interrumpe, y es que los habitantes que están fuera de Colony House ven a Víctor en el tejado. Víctor está completamente depresivo después de lo que pasó con Henry, y allí en el tejado cuenta la historia de un hombre, la de un antiguo habitante que se tiró del tejado. Esa persona tenía tanto miedo que no podía más, y lo curioso y la relación que tiene esta historia con el momento actual es que ese hombre, para arreglar las cosas, se tiró del tejado, quiso terminar con su vida, pero al final lo único que consiguió fue empeorar las cosas, porque no fue algo instantáneo y acabó sufriendo unos cuantos días más, antes de que todo terminara. Yo pienso que Víctor recuerda esto justo ahora porque se siente así. Él intentó ayudar, pero ha conseguido justo lo contrario. Ahora su padre parece que no volverá a ser el mismo. Convencen a Víctor para bajar y le piden por favor que intente recordar algo más. Él acepta y van a su habitación. Y en la habitación comentan varios aspectos. Hablan sobre el coche en el que llegó el hombre de amarillo. Y aunque vimos en el dibujo de Víctor que el hombre de amarillo llegó en un coche blanco, resulta que llegó en un coche marrón. Y además menciona que un coche grande. Esto no es extraño. Víctor suele inventarse ciertos detalles. Los dibujos de Víctor nunca son exactos. De hecho, en el primer episodio de la serie, dibujó el accidente de la familia Matthews con Jade y Toby, y obviamente los coches no tienen nada que ver. No le pidas muchos detalles a su dibujo. Aunque algo que sí hay que tener en cuenta es que menciona que no recuerda si el hombre de amarillo llegó solo. Sería interesante que acabe recordando que también llegó acompañado, y que justo esa persona con la que vino acabó... porque sería otra cosa más a relacionar con el caso de Sofía, que esperemos que acaben descubriendo la verdad. Algo muy interesante de esta escena es que Kenny está revisando unos dibujos de Víctor que no son nuevos y que ya hemos visto en anteriores temporadas. Por ejemplo, tenemos este, que es una especie de lluvia de sangre, y este otro, que es un ojo llorando encima de un lago. Pero, ¿perdona? ¿Un ojo llorando encima de un lago? ¿El lago de las lágrimas? Ese dibujo no es nuevo, ese dibujo también ha salido en alguna ocasión. Creo que ese en particular ha salido en pequeñito en alguna escena así muy oculto. Pero ¿me estás diciendo que Ethan no podría encontrar ese dibujo? Cuando vemos luego que Ethan va a la habitación y se pone a dibujar con él. Por Dios, que descubra ese dibujo y le pregunte, pero oye, ¿cómo es que he dibujado esto? ¿Qué es este lago? Porque es que a mí me va a dar un ataque. Otro dibujo interesante es el que está ahora pegado en la pared, pero ese dibujo también salió y creo que fue uno de los que se perdió bajo la casa, cuando se derrumbó la casa de los Matthews. Y es el dibujo este del incendio, que yo alguna vez que otra he relacionado que creo que ese era el motel, que el motel se quemó, y que Víctor lo dibujó por algún tipo de historia que le contó Miranda, porque muchos de los dibujos de Víctor no son cosas que él ha visto. Víctor y Eloise a veces dibujaban elementos de las historias que le contaba Miranda, historias que eran las visiones y recuerdos que tenía Miranda de otras vidas. Y de nuevo algo los interrumpe, y es que la excursión del asentamiento ha vuelto. Donna se lleva a Boyd a la cabaña de Colony House, y allí le cuenta lo que ocurrió en el asentamiento. Y hay algo que para mí no encaja, y es el hecho de que cargaran con el cuerpo de Roger. ¿En serio me estás diciendo que en vez de traer comida, se traen el cuerpo de ese tío? Pero bueno, no solo eso, también se han traído algunos de los tótems del asentamiento. Y es que Donna le cuenta a Boyd que el tótem fue el arma que logró matar a uno de los muñecos. Y no hablan del hecho de que quizá pueda matar a los monstruos, pero yo creo que deberían tenerlo en cuenta. Aunque yo me pregunto, ¿quizá los tótems funcionan porque están hechos de un Faraway Tree? ¿Del Faraway Tree o de alguno de los árboles de lejanía? Al final, los tótems están tallados en madera. Esa madera podría salir del Faraway Tree. De hecho, si te fijas, en el árbol de botellas, ese que tiene el agujero en el medio, el árbol más importante, a ese árbol le faltan arriba troncos que han sido arrancados. Quizás con la madera de ese árbol hicieron los tótems, y de ese árbol se pueden hacer armas. Recordemos que ese árbol nació de la esperanza de los niños, que los niños derramaron su esperanza en las raíces que dieron lugar al árbol. Quizá el árbol representa la esperanza de los niños y por eso sirven en contra de los monstruos. Aunque la teoría que siempre he comentado es que los talismanes están tallados de la piedra en la que se tumbaron los niños en Kuwait, porque de hecho sabemos que esas piedras en las que ellos se tumbaron ya no están allí. Eso sería una buena forma de explicar los poderes mágicos que tendrían esos dos elementos. Tanto los talismanes y los tótems funcionarían como armas,
porque están relacionados con los niños del sacrificio. Y bueno, aunque dije antes que era un poco estúpido traer el cuerpo de Roger, creo que el cuerpo ha dado mucho de sí, la verdad, por ese susto que le da luego a Jade, pero también sobre todo para descubrir lo que le hicieron los muñecos a sus restos. Le han cosido la boca y botones a los ojos. Y eso es bastante creepy y la verdad es que yo lo agradezco. Y es que, como digo, ese momento en el que se destapa la cara y lo ve Jade, vamos, me reí muchísimo. Después de hecho, de enseñarle el cuerpo de Roger por un lado y de enseñarle los propios tótems, van a la habitación de Donna. Y allí comentan con Kenny todo el tema este de que las pesadillas de los habitantes que mueren cobran vida. Y hablan de eso que comentamos en el episodio anterior, que Sarah en la temporada 2 ya comentó que eso podría ser real, de cómo los terrores de los habitantes que mueren forman parte del bosque, como por ejemplo las cigarras, que eran el mayor terror de su hermano. Y tenemos esa escena en la que le da un ataque al corazón a Donna. Lo primero es que hace 3 o 4 días se filtró el hecho este de que le iba a pasar algo a Donna. Se filtró una imagen de ella tirada en el suelo, y toda la comunidad empezó a difundir la imagen diciendo que Donna había muerto en este episodio 6. Y al final hemos visto que no ha muerto, pero esa imagen filtrada era cierta. Lo que quiero decir sobre esto es que hay que tener mucho cuidado con los spoilers. En la temporada 3 ya se filtró el final, el hecho ese de que salía el hombre de amarillo y mataba a Jim. Y no quiero que esta temporada ocurra lo mismo. Aunque ya veis lo que hacen algunos. Algunas personas tienen acceso anticipado a los episodios y lo que hacen es filtrar cosas. Y quiero deciros, llegados a este punto, que tengáis mucho cuidado y que podéis confiar en mi canal de que yo no voy a hablar de esas cosas. De hecho, ayer mismo a mí me habían comentado por redes sociales esto y me habían pasado la imagen. Pero obviamente ese tipo de cosas yo prefiero no comentarlas porque no quiero joderle la experiencia a nadie. Aunque a mí me la joden seguro, porque ya te digo que la gente me va a escribir y me va a pasar la foto. Cuando es algo muy gordo, prefiero no hablarlo porque sinceramente no quiero que se os joda la experiencia de ver la serie. Y si hablo de eso, siempre será avisando. Bueno, el ataque al corazón de Donna, hablemos de esto. El nombre del episodio es un poco un spoiler a esto que va a ocurrir, porque este episodio se llama El corazón es un cazador solitario. The Heart is a Lonely Hunter. Una de las pocas cosas que sabemos de Donna es que era una cazadora, que llegó allí cuando estaba yendo a cazar con su hermana, y en este episodio a la cazadora le ha dado un ataque al corazón. Y sinceramente, este capítulo me ha ayudado a darme cuenta de que el personaje de Donna me gusta más de lo que yo pensaba, porque me he emocionado mucho viendo esto que le ha ocurrido y sobre todo viendo las reacciones en la gente a su posible muerte, viendo a Boyd reanimarla sin rendirse, viendo luego la escena de Ethan hablando con ella. Esta parte del capítulo para mí ha sido lacrimógena, sobre todo por el hecho de que esta posible muerte estaría ligada a algo externo a Fromville. No sería como que este lugar le ha hecho algo a Donna, sino que la propia Donna ya no ha podido aguantar más y su pobre corazón no ha aguantado más esa situación, que para mí incluso en este caso es peor, porque al final ese lugar les va a arrebatar a las personas que más quieren, pero ver como Donna, con lo fuerte que es no poder aguantar más, que su propio cuerpo no pueda más. Pero bueno, parece que ha recuperado la conciencia, pero ahora rescatarla a ella es incluso más handicap. Hablando de ese momento en el que Ethan va a hablar con ella y le dice esas palabras, quiero poneros en contexto al momento que él se refiere, a esa conversación que él menciona. Because without fear, we wouldn't know how to be brave. Fear is what makes us heroes. I won't forget what you said. Y es que, como dije en mi análisis anterior, yo creo que una gran parte de la defensa que ellos pueden hacer en contra de los monstruos, aparte de los tótems y de otros elementos, yo creo que la forma de defenderse es no tenerles miedo, que en la serie hay muchísimas pruebas a eso. También por ese hecho que menciona Ethan, de que le promete que no va a tener miedo. Ahora pasemos a hablar de Ellis y Fátima. Ya vemos por fin terminado el golem, pero todavía no sabemos si va a cobrar vida o no. Pero esa conversación que mantienen es muy interesante. Ella se vuelve a justificar de por qué hace un golem y le cuenta a Ellis cómo en su vida los elementos mágicos han sido muy importantes. Cómo debido al lugar que nació y la cultura que vivió, se aferran a ese tipo de elementos mágicos. Y es interesante que menciona el golem de Praga, en el cual no voy a comentar mucho, pero bueno, podéis buscar al respecto. Pero lo que sí voy a comentar es algo muy interesante que menciona. Y es que menciona a otro ser mitológico que es el Jinn. No el Jinn, el Jinn. No, bueno, ese Jinn tampoco, ese otro Jinn. Este ser nace del fuego y es invisible. Se menciona que vive en otro plano, que puede ser malicioso o benevolente, que puede entrar en los sueños, que es un cambiaformas y que puede conceder deseos. Otro nuevo ser mitológico que encaja con el hombre de amarillo. Aunque de esta definición que da Google de este ser, me gustaría recalcar el hecho de que dice que es invisible.
Y me parece que podemos relacionarlo con el fantasma que apareció en el episodio número 1, porque es uno de los grandes misterios de la temporada, saber qué era eso. Y bueno, quizás ese nuevo ser que les atormenta podría ser un Jinn. Y también ese hecho de que se metan los sueños podría ser lo que ocurrió con la caja de música y las cigarras, que si dormían, el Jinn les atrapaba y acababa con ellos. Aunque, como he dicho, todos estos elementos que suceden en el pueblo podrían ser un poder del hombre de amarillo, que se pueda hacer invisible, que pueda meterse en los sueños, todo ese tipo de cosas podrían ser algo suyo. Y el hecho de conceder deseos podría ser algo a relacionar con el pacto, con ese trato o pacto que le ofreció a los ciudadanos originales, los habitantes originales, lo que ahora son los monstruos. Otra escena interesante del episodio es esa interacción entre Sarah y Julie. Julie va a pedirle disculpas y le dice que la comprende. Suponemos que se refiere a haber sido tan dura con ella por intentar matar a su hermano, lo cual en el fondo era comprensible. Y creo que tampoco hemos visto nunca que Julie le increpara a Sarah sobre eso que hizo. Pero bueno, parece que Julie ha comprendido lo que hace ese lugar, cómo manipula a la gente, que era su culpa, pero que es difícil no ser engañado por el lugar. Y juntas pintan las paredes de la habitación de Sofía. Y entre las cuestiones que hablan me parece que hay algo que podría ser la clave para los viajes en el tiempo, para poder elegir a qué momento viajas. Y es que Julie le cuenta a Sarah cómo en su niñez iba con su padre a una tienda de donuts, y cómo cuando creció y se hizo adolescente, pues obviamente quiso dejar de ir con su padre y quería pasar más tiempo con sus amigos. Cosa que a todos nos sucede en nuestra vida, pero que luego cuando crecemos nos damos cuenta de que deberíamos haber pasado más tiempo con nuestros padres. Y de esto quiero destacar dos cosas. Una es que me parece que la clave para viajar al momento indicado es pensar o recordar al punto que quieres ir. Anclar en tu mente un recuerdo del momento al que quieres viajar, para que eso funcione como una especie de guía. Y lo segundo es que quiero compartir una teoría que es un poco loca. Si Julie vuelve a viajar en el tiempo, aparte de a ese momento en el que murió su padre, y es que después de haber recordado esto, me parece que sin querer, si viaja en el tiempo, podría viajar a ese día, a un día en el que ella era joven, adolescente, en ese sitio de donuts. Porque si ella viajara a ese punto, gracias a anclar el recuerdo de su padre y la tienda de donuts, si ella en ese momento saliera de Fromville, en esa época pasada, ella podría intentar llamar a su casa por teléfono, y sería muy fuerte que ella fuese la culpable de la muerte de Thomas. Que ella acabara en esa tienda de donuts, llamara a su casa y ella fuera aquella llamada que fue la que provocó que Thomas se cayera del cambiador. Y comento esto porque eso era una teoría que tenían varias personas de la comunidad. Desde el momento que supimos que Julie podía viajar en el tiempo, hubo gente que teorizó eso. Que como digo, no sabemos si puede viajar en el tiempo fuera de Fromville, yo creo que no. Pero si lo hiciera, y lo hiciera justo a esa época en la que ella era adolescente, podría cuadrar en el tiempo. Que justo ella ahora viaje a ese momento en la tienda de donuts, vaya a una cabina, llame por teléfono a su casa y ocurra lo que ocurrió. Y que de nuevo ella sea la culpable de la muerte de su hermano y luego cuando viaje en el tiempo para salvar a su padre, ella misma sea la culpable de la muerte de su padre. Porque realmente Jim se quedó allí para protegerla. Incluso ella misma podría ser la persona que inspiró los libros que luego lleva Ethan. Imaginaos esto, si ella viaja a ese momento antes de ir a Fromville, imaginaos que en esa cafetería de donuts hay un escritor escribiendo un libro y que justo escucha a ella decir cosas de que es una story walker, de que quiere cambiar el futuro, del cromanóquel y tal, y que ese escritor se inspira en ella para crear los libros que luego Ethan lleva a Fromville, que ella lee. Lo dudo mucho, pero encajaría bien. Y bueno, ahora para terminar, hablemos del plato fuerte. Hablemos de Sofía y Henry. Pero ¿qué locura es esta? ¿Qué va a pasar con Henry? Como vemos en el episodio, ambos se emborrachan. Y de la primera parte de su conversación, creo que no hay nada interesante, pero todo cambia cuando el hombre de amarillo derrama su sangre en el vaso de Henry. Y Henry bebe. Si tocando, el hombre de amarillo puede hacer que te dé un ataque, como le pasó al cura, bebiendo su sangre, es que no me lo quiero imaginar. Una de las cosas más locas que se me ocurre que podría pasar con Henry después de beber la sangre del hombre de amarillo es que se transforme en un monstruo. Lo dudo que ocurra eso, sinceramente, pero tendría mucho sentido. A fin de cuentas, el hombre de amarillo que sepamos es un ser inmortal. Si le da su sangre a Henry, ¿este no debería volverse inmortal? My blood is your blood now. De eso digo esto por algo. Y es que hace tiempo subí un short hablando de que creo que el hombre de amarillo era Martin. When you stopped for me, I know you did so with kindness in your heart. Because I've seen her kindness. He seemed kind. You have a kind face.
It's been so long since I've seen kindness. Que Martin realmente era un disfraz del hombre de amarillo y que alguien en algún momento lo encerró allí. Y si no lo encerró allí nadie, creo que él mismo se estaba haciendo pasar por alguien encerrado. It's laughing at you. What? For bringing it back to town. For setting it free. Que Martin, barra hombre de amarillo, le pasó su sangre a Boyd y Boyd se la pasó a Smiley y por eso lo mató. Que la maldición de los gusanos realmente es la propia sangre del hombre de amarillo, porque la frase que le dice Sofía a Henry es la misma que le dice Martin a Boyd, con la diferencia de que Martin le menciona a Abby. Have you ever wondered if maybe this is all just a dream? You ever wonder if Abby was right? What if it's all just a dream? Porque eso fue lo que pensaba Abby. Abby se volvió loca pensando que todo era un sueño, debido a los recuerdos que posiblemente tuvo de otra vida, si es que Abby era una reencarnación. Aunque puede ser que Abby no fuera una reencarnación y que esos recuerdos o esas memorias fueran causadas por el pueblo, que le diera visiones o voces le hablaran como si vinieran del pasado, aunque creo que todo encaja con que sea una reencarnación en el fondo. Pero al final lo que hizo Abby fue causado porque pensaba que todo era una pesadilla, que para salir de allí tenía que despertarlos a todos, y Martin quiso convencer a Boyd de que quizá Abby tenía razón. Y ahora Sofía quiere convencer a Henry de lo mismo. Y es que realmente pienso que Martin era el hombre de amarillo. También por eso mismo que conté en aquel short, que ambos, Sofía y Martin, mencionan mucho la palabra amabilidad. Y encima ahora vuelve a mencionar ese hecho del sueño. ¿Quiere que Henry se haga un Abby 2.0? ¿Y darle parte de su sangre lo hace inmortal? ¿Para que no acaben con él hasta que él no acabe con todo el mundo? No sé, es solo una teoría, son los triples que me tiro después de ver el capítulo. Otra frase con la que me reí mucho durante el capítulo fue esa que le dice Henry a Sofía, cuando Sofía le menciona de que hace un bar dentro de una gasolinera, y Henry le dice que la pregunta es ¿qué hace una gasolinera en ese lugar? Henry, como siempre, se da cuenta de las incongruencias de ese lugar, ¿no? Como eso de que faltaba el motel. ¡Qué locura de episodio! A mí me ha encantado el capítulo, no sé qué pensaréis vosotros, dejádmelo en los comentarios. Y bueno, con esto voy a cerrar el vídeo. Como siempre os digo, podéis suscribiros para apoyar el canal, dejar un like, hypear el vídeo incluso. Con el vídeo anterior, con el análisis del episodio número 5, conseguisteis algo increíble. Colocasteis mi vídeo en el top 50, si no más incluso, no sé si el top 38, no estoy seguro. Top 38 o top 50 de los vídeos más hypeados de YouTube España. Vaya absoluta locura, y todo esto es gracias a vosotros. Es un gustazo crear contenido para gente tan agradecida como vosotros. Y por eso os recuerdo que todas esas herramientas que os da YouTube son de un montón de ayuda. Todo el crecimiento que está teniendo el canal es gracias a vosotros, así que muchas gracias. Y con esto me despido, me llaman Koi, aunque soy el hombre de amarillo. Hasta luego.